Claro que sí, buenos días, queridos, queridísimos oyentes. Yo no le voy a decir oyentas, yo le voy a decir oyentes, porque es genérico y los involucra a todos, como dice la modelo. Estamos en la mañana de Rosa Río, de la A a la Z, un rosario de emociones. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, ¿cómo arrancamos? Con un mambo, porque nosotros los rosarimos tenemos todos los mambos. Y en esta vez vamos a escuchar a José Curbelo. Él nació un día como hoy en 1917, estaría cumpliendo 105 años, se fue de gira en el 2012, fue pianista, director de orquesta, de origen cubano. Y lo escuchamos con Medianoche Mambo. Claro que sí, estás en la 88.3, en el corazón de Barrio Martín, Colón y Ceballos, en diagonal a Plaza Bélgica. Aquí estamos para dar las buenas noticias que tiene la ciudad. Le empiezo dando una buena noticia que esta mañana, a las 10 de la mañana, en un lugar emblemático para el Barrio Martín, y no pueden perdérselo, tienen que estar todos. ¿Por qué? Porque se va a hacer el recambio de la bandera en el primer mástil que tuvo Rosario. En el mástil anterior al que se hizo en el Monumento a la Bandera, o sea, antes de 1957, existía el mástil que hoy tenemos en el Parque Urquiza. Ese hermoso mástil con dos escudos, uno de la nación, otro de la provincia, en una época tuvo una placa, según me contó un amigo Luciano García de Patrimonio Unido, y él dijo que tiene una foto de eso. La placa la fui a buscar, no la encontré, así que posiblemente estará reducida si era de bronce o, no sé, como un pisapapeles si era de mármol, no sé cuál fue el destino de la placa que tenía. Pero bueno, vamos a tratar de hablar con Luciano García, que nos dijo que tenía una foto de la placa de ese mástil. Y bueno, y en esta oportunidad el Distrito Centro va a estar a full en ese lugar con todos los vecinos y vecinas de Barrio Martín, como parte del Consejo Barrial. Consejo Barrial es una muy buena idea que ha implementado el Distrito Centro. Yo dije el Distrito Norte recién. Perdón, me equivoqué, pido perdón si dije norte. Después revisaré el video y veré si dije bien o mal. Pero muchas veces me pasa que digo, embalada por el entusiasmo que tengo, una cosa y no lo advierto. Y como estoy solita aquí en este momento, bueno, no, en realidad no estoy sola. Estoy con Juan Albornoz operando en controles. Si no, no se podría salir al aire. Buen día, Juancito. Buen día, Graciela, ¿cómo estás? Acá estamos, felices, disfrutando un día más, un día de vida, un día para vivirlo y para que cada uno de nosotros demos nuestra mejor versión. Vamos todavía. Así me gusta. Te cuento que hoy, por ejemplo, a las 10 de la mañana, ya te digo cómo va a estar presentada la mañana. En el Parque Urquiza, el mismo parque que recibió a los soldados en 1812 de Belgrano y toda su tropa. Una vez nos contó una anécdota Federico Dunger, el creador de fotografías y estampas del Rosario Antiguo, que nos contaba que en ese parque, cuando acamparon los soldados, era pleno verano, ¿no? Y una tormenta impresionante de verano y viento les llevó las carpas que tenían al río. Así que fueron a parar al río Paraná las carpas. Eso se cuenta a través de la historia. Son las notitas de color que no están habitualmente en muchos libros y vienen pasando de boca en boca y de generación en generación. Seguramente debe haberlo tomado del de la A a la Z de Vladimir Mikielievich, generalmente lo decimos, nos cuesta mucho, el Miki, tenemos que llamarlo así porque realmente es un genio que tuvo la ciudad de Rosario, también vecino de Barrio Martín, vivía en 1 de mayo 1082, ahí es donde arrancó con la Junta de Historia, fue el creador de tantísimas cosas, sin ser historiador académico, aportó muchísimo para la historia de la ciudad, sin ser un estadista recibido, si se quiere, estuvo a cargo de la Oficina de Estadística en la Municipalidad y todos los materiales que él ha acumulado a lo largo de años, digamos que es de esos acumuladores compulsivos, pero con buen tino, porque todo eso que fue juntando hoy es patrimonio intangible
y tangible, porque lo podemos ver, lo podemos encontrar. ¿Dónde? En el Museo de la Ciudad, que tan dignamente dirige nuestro amigo Nicolás Charles, en el Museo de la Ciudad, donde tenemos tantos amigos, Fabio Firpe, el Negro Aguirre, el querido Negro Aguirre, Celeste y tantas otras personas que están trabajando allí, Cini, tanta gente linda que está haciendo del Museo de la Ciudad un lugar de encuentro. En estos momentos el Museo de la Ciudad tiene una muestra que es la muestra Candia, Ciudad Candia. No se la pierdan, visítenla, es maravillosa. Y además tiene la posibilidad de dispersarse por toda la ciudad, porque hasta la Favorita la construyó Candia. O sea que fíjense cuántas cosas lindas. La Favorita, siempre va a ser la Favorita. Nunca va a tener para mí, por lo menos para mí, el nombre que le dio la multinacional chilena. No. Para mí sigue siendo la Favorita y sigue siendo la esquina de mi ciudad, Sarmiento y Córdoba, donde tanta gente se encontraba en una época, ¿no? Era la esquina del encuentro. Tanto es así que Carlitos Serrano, un queridísimo director y actor de teatro rosarino que ya no está entre nosotros, pero no podemos olvidarlo, porque siempre decimos que solo muere lo que se olvida, y él, aunque haya pasado a otro plano, Carlitos Serrano seguramente va a ser uno de los candidatos a los dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo es un invento, una creación que se hizo cuando se cumplieron el año pasado 150 años de la creación del Teatro Olimpo, de la inauguración, ahí en la calle Mitre, esquina Urquiza. Hoy está la concesionaria Pesado Castro. En ese mismo lugar funcionaba el Teatro Olimpo. Un teatro que era un teatro de las acciones de toda la ciudadanía, de toda la comunidad de lo que era 1871 Rosario, ¿no? Allí nació, entre otras cosas, la primera asociación, Sociedad Protectora de Animales, la que le dio la fuerza a la ley Sarmiento, ¿no? La que le inspiró. Es increíble la cantidad de cosas que tenemos para enorgullecernos los rosarinos y muchas veces no las conocemos, entonces está muy bueno difundirlas, que se conozcan. Así que bueno, les cuento lo que hoy va a suceder. Se recambia la bandera del mástil original, en el Parque Urquiza. Eso significa, la bandera la donó la Fundación Rosario, que siempre decimos que Rosario no tuvo fundación ni fundador, pero sin embargo hay una fundación que tiene todas las pilas y toda la energía puesta para hacer cosas por Rosario, presidida por Sebastián Lamela. Y van a presentar un proyecto muy lindo. ¿Saben cuál es? El de embanderar la calle Alem. Vecinos de Barrio Martín, ustedes tienen que ser las manos que mecen esa cuna, la cuna de la bandera. ¿Por qué? ¿Por qué la calle Alem y por qué no otra? Porque la calle Alem alguna vez se llamó San Nicolás, pero antes de llamarse Nicolás se llamó Belgrano. Entonces, ¿qué queremos hacer desde Barrio Martín, desde la UOX, ¿no? La UOX que está poniéndole todas las pilas para embanderar la ciudad. ¿Qué queremos? Hacer encontrar al Belgrano con 27 de febrero, con eso que en la historia fue un cruce fundacional y fundamental. Entonces, embanderando calle Alem, que se llamó alguna vez calle Belgrano, y se llamaba calle Belgrano porque se creía que por ahí había pasado Belgrano con sus tropas cuando se encaminó hacia la zona de las barrancas de las Ceibas, ¿no? Donde finalmente decidió decir libertad e independencia y crear las baterías y fundar esto que hoy tenemos tan lindo, que es nuestra Argentina. Fueron las bases fundacionales. Así que se va a cambiar la bandera del mástil central, se va a ofrecer visitas a los escolares al Parque Urquiza y sus especies arbóreas. Esto es una muy buena noticia, porque hay posibilidades de que los chicos conozcan cuáles son los árboles, cuáles son... ¿Por qué? Porque conociendo se los ama, se los defiende. Entonces eso está buenísimo. Se van a ofrecer visitas escolares al Parque Urquiza y sus especies arbóreas. Se va a prometer un uso respetuoso del parque con una campaña en el anfiteatro. ¿Qué significa esto? Lo que digo siempre, una ciudad no es limpia cuando más se la limpia, sino cuanto menos se la ensucia. Y de esto se trata, de sembrar conciencia, de hablar con la gente y de decir, no dejemos las obras, dejemos las obras, no las sobras. Así que trabajemos por esta ciudad que queremos, hagamos bandera, siempre ofreciendo nuestra mejor versión, juntando la caca del perro, levantando la basura que generamos cuando nos vamos al picnic. Y bien, todo eso es una forma de hacer bandera, de hacer patria.
Así que bueno, vamos a escuchar otro temita musical, porque en un ratito van a llegar nuestros invitados, que prometemos van a ser exquisitas las entrevistas, porque en realidad no es un diálogo, yo quiero que hablen ellos, que digan todo lo que tienen para decir, porque la Vox es la voz de la gente. El tema que vamos a escuchar ahora es un temita que ya les digo, porque siempre recordamos los cumpleaños, y en esta oportunidad nos vamos a... Ya les digo. Sí, señor, Mariano Mores, ¿cómo no lo vamos a recordar a Mariano Mores, que está cumpliendo años hoy? Esté donde esté, Mariano Mores, el autor de Cafetín de Buenos Aires, Adiós Pampa Mía, Cuartito Azul, Uno. Y bueno, nosotros no somos tanto de tango, porque el tango es un poco triste, ¿no? Pero sí somos de la milonga, por eso vamos a este pedacito de una película, La Voz de mi Ciudad. Y volvemos al ruedo, siempre volvemos al ruedo, nunca nos vamos al ruedo, nunca nos vamos del ruedo, porque estamos en el baile y bailamos, estamos en la radio y hablamos con la gente. Y en esta oportunidad, con una visita muy especial, estamos con Héctor Brunet. Buenos días, Héctor Brunet. En un ratito se van a enterar quién es. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto de estar acá. Qué linda voz. ¿Nunca pensó en ser locutor? ¿En serio le digo, Bueno, no lo había pensado, no me lo han propuesto y sos la primera que me lo dice. Mire que si se lo dice Rosa Río, póngale la firma. Por ahí es la voz de la mañana temprano, de haber hablado poco, después mi voz va cambiando. ¿Ah, sí? No porque sea un adolescente, sino porque... Pero no, nunca me habían dicho esto. Bueno, pero va cambiando porque uno va andando en el día, transcurriendo, pero siempre es más o menos el mismo tono. Sí. Bueno, vamos a apurarnos a hacer la nota, porque si no, tengo una competencia, la Negra Bernacchi. Bueno, la Negra Bernacchi en casa. Habrá otros lugares donde no escuchan a la Negra. Vos sabés que hay mucha gente que se ruboriza cuando escucha a la Negra. Sí. Pero es divina y ha hecho un tipo de radio. Acá tenemos algo parecido con nuestro querido Polini. Es más o menos la Negra Bernacchi, pero en masculino. Yo creo que la Negra, a veces digo, la Negra y Tortonese y los que están con ellos, parecería que hacen un programa con nada. Es decir, claro, es tanto el talento que le ponen, claro, que es nada. Pero el nada es justamente el talento que tienen. Tienen diálogos desopilantes, como cuando Tortonese quiere hacer un trámite y lo empiezan a pasear por todos lados, que es parte de la realidad que tenemos. Tal cual. Entonces, no ponen nada, ponen un talento impresionante y eso hace de que sean realmente importantes. Y además otra cosa, esto me lo dijo una vez un psicólogo cuando vivía en España. Yo le conté que a la mañana por ahí no me sentía emocionalmente arriba como para enfrentar el día y eso. Y me preguntó qué hacía, pero me pidió que le explicara desde que me despertaba. Ajá. Bueno, le fui explicando lo que uno hace, se va, se ducha, desayuna, claro, y se cepilla los dientes y pongo las noticias. Ahí está, dijo. Y después salgo y me subo al coche y escucho radio. ¿Y qué escuchás? Y escuchaba una especie de magazine por la cadena SER, que habla mucho de política era el momento de la invasión de Estados Unidos en Irak. Ajá. Me dijo, basta. A la mañana, música, humor o silencio. Dice, esto no quiere decir que uno no se prenda a escuchar una información que tiene que ver con algo puntual y eso. Pero hay que meterle humor a la mañana. Y me detalló 2 o 3 emisoras que se dedicaban a la música y al humor, y le hice caso. Dice, le digo, pero a mí me gusta estar informado. Bueno, después del mediodía. Excelente. Y bueno, tener gente así como la Negra y eso... Como Rosa Río. Sí. O sea, todos los que difundimos la buena noticia, que le ponemos música y polenta. Bueno, estoy leyendo A Belgrano por Felipe Piña. Y una de las cosas que más me llamaron la atención fue que a poco de los hechos de 1810
se creó, creo que fue la Gaceta Mercantil, que la dirigía Mariano Moreno, o el influyente era Mariano Moreno, y entre las cosas que hacían era animar a la sociedad a lo que se le venía, para que lo miraran con optimismo y con ganas. Y creo que es muy importante. Es verdad que tenemos un montón de problemas en la ciudad, en el país y en el mundo, pero también hay un montón de buenas cosas que suceden. Y bueno, un periodista que en una época era una vaca sagrada del periodismo, como digo yo, y parecía que lo que sucedía en el país era lo que pasaba en su programa. Palabra santa. Sí, que decía: la noticia es el avión que cae y nunca el avión que llega. Que claro, como noticia conmocionante y además mueve y escucha y demás. Pero todos los días en este país hay un montón de aviones que llegan a destino. Así es. Pero no. Y el problema es que algunas veces, en algunos medios, nos dicen que se caen aviones que en realidad no se caen. O nunca despegaron, si lo usamos metafóricamente, o llegaron a destino. Pero es una cosa, y encima muchos de ellos en el horario que la familia se reúne a cenar, que llega uno a casa, que se revolea los zapatos, que se saca el pantalón y se pone un short y demás, si es verano. Entonces me parece que dar buenas noticias no es tergiversar. Al contrario, creo que la realidad hoy está tergiversada por las malas noticias. Insisto, no las estoy negando. Por supuesto. Lo que sí me parece injusto, que dentro de las malas noticias, que hay una buena cantidad de malas noticias que no existen, que son montajes, hay un montón de buenas, y es invisibilizar a gente que le pone el cuerpo todos los días. Que la reman día a día. Que la reman día a día. Nosotros colaboramos con el Banco de Alimentos Rosario. El bar, qué bien. Y ahí hay gente, hay voluntarios, hay de todo. Bueno, esa es una buena noticia. Entonces decir, en este país está todo mal, este país hay que cerrarlo e irnos y demás, y te lo está diciendo alguien que vivió casi 9 años en el exterior, en un país al que amo, que es España, pero después estando allá y no extrañando la Argentina, porque sí, uno extraña algunos afectos y eso, pero yo conocí España cuando tenía 5 años y amo España. Pero estando allá me dije, ¿por qué estoy acá? Movilicé una familia con hijos adolescentes y demás. Desarraigando de alguna forma. Porque había perdido la esperanza en el país. Y eso creo yo que es lo que le sucede a muchísima gente. Insisto, las cosas están mal, no es que están bien. Pero pongámosle una ficha a que vamos a salir. Tal cual. Yo hablo con amigos que son futboleros y le digo, escúchame, cuando tu equipo va perdiendo al minuto 45 del primer tiempo, ¿vos te vas de la cancha o apagás el televisor si va perdiendo 1-0? ¿No te quedás a verlo con la esperanza de que el resultado se revierta y te pone como loco cuando el resultado se revierte? Y hasta te diría que le da más sabor cuando se da vuelta un resultado que cuando se gana fácil. Por lo menos los futboleros en general lo vemos así. Aún cuando hemos jugado, cuando hemos jugado por nada, con amigos, dar vuelta a un partido, o esos partidos que se hace un gol en el minuto 93, tiene otro sabor. Entonces, pongámosles un poco de optimismo y de esperanza al país y vayamos por lo bueno, sin ocultar lo malo. No estoy hablando de ocultar lo malo, ¿no? Cuando por ahí yo cuento que nos dedicamos exclusivamente a las buenas noticias, me dicen, ¿pero vos no ves la realidad? Y yo le digo, la veo, lo que trato es de poner un granito de arena para cambiarla. Si todos hiciéramos eso, sería diferente. Es fundamental, pero lo que vos estás haciendo, y otra gente hace, no es que están solamente queriendo ver la realidad. Hay una realidad que es ficticia. Claro que sí. Que hace falta ponerle nombre y apellido a los que inventan cosas que obviamente después no desmienten. Truman Show, ¿no? De alguna forma. Pero tal cual. A mí me gusta escuchar y ver de política, y me gusta hablar de política. No sé nada, pero me gusta. Lo humano es un ser político, así que...
Y hay cosas que veo que no existen, y veo los programas de los medios donde pasan esas cosas. Hay cosas que no se pueden creer. No se pueden creer, no se puede creer. Por ejemplo, que una periodista escuchada diga que la causa de Lara San Juan no le interesa a nadie. Claro, claro. Por ejemplo. Claro. ¿Cómo no le interesa? No puede ser que una de las divas que tenemos en este país diga Argenzuela. Hay gente que escucha a esa persona y no tiene posibilidades ni siquiera de desplazarse a 1 kilómetro de su casa por una cuestión de medios, de posibilidades. Hay otros que tienen la posibilidad de decir, tengo mi pasaporte comunitario, me voy a vivir al exterior. Jóvenes que dicen, sin documentos me voy igual a vivir al exterior. Y está bien que lo hagan. Ahora, ¿qué mensaje le das a aquella gente que no tiene posibilidades, que se sube, acá en Rosario también, pero a lo mejor en Buenos Aires vive en el conurbano y tiene que hacer 2 horas de transporte por un sueldo que está en muchos casos por debajo de la línea de la pobreza, sueldos en blanco estamos hablando, porque acá parecería que el problema es tener trabajo. Es una necesidad y hay que trabajar. Ahora, muchísima gente que tiene empleo registrado cobra debajo de la línea de pobreza. Entonces, hay que tener muy cuidadoso con las cosas que se dicen. Porque yo escucho decir Argenzuela y tengo la posibilidad de discernir. Puedo pensar igual, puedo pensar parecido, pero no me cambia la vida. Claro. Porque ya he emigrado, porque me he interiorizado por saber cómo era Venezuela antes. Obviamente muchas de las cosas que escucho y leo de lo que pasa en Venezuela hoy no estoy pero para nada de acuerdo. Ahora, los que tanto machacan sobre Venezuela no es porque quieren la libertad de Venezuela, es porque han perdido su derecho de dominio sobre Venezuela. Y como digo, Venezuela nos pasa acá y pasa en tantos otros países. Por eso creo que es muy importante que los argentinos nos pongamos a leer la historia. Yo hace un tiempo... Para no repetir errores, por sobre todo. Pero no solo para no repetir errores, que por supuesto, a ver, en esto que estoy leyendo de Belgrano, antes de 1810 él hablaba de la rotación de los cultivos. Tal cual. Hablaba de forestar para que no haya inundaciones ni erosión de la tierra. Ya hablaba de que la mujer no solamente debía tener posibilidad de ser costurera o maestra. O sea, entonces... hoy le rendimos homenajes a Belgrano, a San Martín. Más de una vez hemos escuchado decir, si tuviéramos un Belgrano, si tuviéramos un San Martín. ¿Y cuánto sabemos de ellos, no? Sería repudiado hoy. Pues yo me imagino a Belgrano sentándose a la rural, sentándose enfrente de la rural y mire, vamos a hacer rotación de cultivos, Ustedes no van a sembrar soja todos los años. Ustedes van a rotar los cultivos. Los que han deforestado en el norte, en el Chaco, en Formosa, en el norte santafesino, en Salta, vamos a plantar árboles. Por cada árbol que voltearon vamos a plantar 2. ¿Qué es lo que escribió en el acta fundacional de lo que hoy es Curuzú-Cuatiá? Entonces, centrémonos en lo que sucede, no en lo que nos dicen que sucede. Qué lindo, pero qué lindo porque permanentemente estoy abogando por dejar de tener a Belgrano nada más que como el creador de la bandera. Eso por un lado. Es ofenderlo a Belgrano. Es ofenderlo, es faltarle respeto, sin duda. Y otra falta de respeto es hacer un 2x1 con él y celebrar el Día de la Bandera el día que se murió su creador. Sí. Tenemos que hacer bandera en febrero. El 27 de febrero de 1812 nos eligió y nos hizo cuna de la bandera. Así que eso está pero por demás dicho por la historia y nosotros tenemos que ver ese mensaje de la historia y hacernos carne, porque febrero es el Día de la Bandera, el 27 de febrero fue cuando se enarboló. Y somos los rosarinos los que tenemos que poner eso en la agenda. Y debemos ser cabeza de la movida. A Belgrano principalmente se lo recuerda por 2 cosas, por haber creado la bandera y porque murió pobre. Como si morir pobre fuera garantía de algo, claro que sí. o exaltación de algo, y te dicen no, porque con el mármol de la mesa de luz hicieron la lápida para el cementerio. Bueno, Belgrano
Entre otras cosas murió pobre porque dedicó su vida a la lucha de la independencia, pero además el Estado argentino, o el Estado en aquel momento, le debía un montón de dinero Claro. y porque además había donado lo que ganó en oro en la batalla de Tucumán para hacer 4 escuelas. Creo que la tercera la inauguró Menem y la cuarta la inauguró el gobierno de Néstor Kirchner, creo. Obviamente muy distinto a lo que él había escrito que había que hacer con esas escuelas y demás. 200 años después. 200 años después. Somos un poco lerdos los argentinos para... Bueno, en algunos casos, en algunas cosas sí, en otras no. Entonces a mí me parece, o por ejemplo San Martín cuando fue gobernador de Cuyo puso un impuesto a la riqueza. No lo veo hoy sentado diciéndolo. Mire, señores, vamos, lo hizo este gobierno, lo llevó adelante, pero bueno, todavía sigue habiendo recursos que se van denegando y van obligando a que paguen a la gente. Aclaro, no tengo nada con la gente rica, tengo admiración, tengo respeto por el que ha hecho dinero con buenas artes. Pero hay realidades que hay que asumir. Y creo que nos tenemos que plantear otra cosa como argentinos. ¿Por qué nuestros grandes hombres mueren en lugares que son el exilio o de la peor manera? Y podemos arrancar con San Martín y podemos seguir con Favaloro y con Mariano Moreno y esto que decíamos de Belgrano y hasta podríamos hablar de Maradona, o sea, tenemos todo, pero ¿Qué bueno. hacemos con lo que tenemos? Eso es el... ¿Cómo? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Esa es la clave. Sí, o sea, sí. Siempre digo que la mayoría de la gente somos buenas. Lo que necesitamos es conocernos, Sí. amarnos, potenciarnos, porque no se ama lo que no se conoce. Entonces, en la medida en que uno no empiece, y los medios tienen mucho que ver con eso. Si los chicos no saben nada, a los chicos no les interesa, pero ¿cuáles son las opciones que le dan? O sea, ¿qué le dan para que elijan? ¿Qué posibilidades le dan cuando les hablan de lo que es la ciudad? Que dicen que es nada más que una ciudad de tiroteos. No. Tiene cosas maravillosas. Entonces, hablemos sobre esas cosas maravillosas también. Sí, muchas veces se dice, y a medida que va creciendo o está tan alto el índice de pobreza, se machaca más sobre los problemas de la cultura de la sociedad. Y se usan términos despectivos, y qué crees, y son ignorantes. Esta semana hubo un debate porque una periodista dijo, así te quieren, sumiso, bruto y qué sé yo. ¿Y cuál es la reflexión? Quienes han llevado al país a esto que tenemos, a este desastre económico sobre todo, es gente muy culta, con máster en las mejores universidades del mundo, en las universidades más prestigiosas. No es gente que abandonó la escuela primaria, es gente que da conferencias en el mundo. Sí. Que hace informes económicos para las principales empresas radicadas en el país, nacionales y extranjeras. Entonces, cuidado con lo que decimos. Una cosa es saber de geografía, de historia, de ciencias naturales, de biología, y otra cosa es cómo aplicamos los conocimientos o cómo aplicamos la ignorancia, que también tiene lo suyo. Nosotros tenemos un problema de que le prestamos más atención a lo que nos dicen que a lo que vivimos. Esto de hablar de las malas noticias, yo alguna vez discutiendo con algún amigo le digo, pero son las 12 del mediodía, hay sol, te dicen que es de noche y vos salías a decir que soleada está la noche. O sea, es verdad. Pero es verdad. A ver, tal cual, ¿viste? es verdad. Bueno, obviamente hay que alzar la voz y empezar a... Obviamente lo que estoy diciendo decirlo. no es que estoy muy lejos de defender lo que dicen que pasa en Venezuela. Por supuesto. Pero así como miramos la violación de los derechos humanos y lo que parece que sucede en Venezuela,
miremos lo que pasa en Arabia Saudita, Claro. en Qatar, en todas esas cosas. Una mirada holística, que sea amplia. Tratemos, porque... Sin no, duda, sin duda. Soy ignorante, pero como la ignorancia me ayuda a vivir mejor, sigo viviendo así, ¿no? Claro. Mi estimado Héctor, lo invito a un cortecito musical. Vamos a escuchar a Pajarito Saguri y la barra de chocolate. Él fue un participante de los Beatles, los Náufragos y varias bandas fue uno de los pioneros. El nombre real es Alberto Ramón García y suena así. ¿Aburrido y abrumado? ¿Con ganas de decir, paren el mundo que me quiero bajar? Dale un vuelco a la mala vibra y tomátelo con la mejor agua, la que purifica. Huelco. Hogares, empresas y hasta localidades enteras dan fe de su pureza. Huelco. En cómodos dispensers con agua fría y caliente. Huelco. Una buena noticia para el país. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Claro que sí, una buena noticia para el país y sale de Rosario como la bandera, ¿eh? Nos embanderamos siempre con buenas noticias. Recién escuchábamos que Huelco tiene buenas noticias para el país porque está haciendo cosas muy importantes respecto al reciclado del agua. El agua es elemento tan importante, tan necesario, tan único, tan valioso. ¿Cómo es entender la ciencia de que no tenemos que desperdiciar agua? ¿Es una ciencia o es una cuestión de educación y costumbres? Yo creo que es una cuestión de educación y de costumbre y de conciencia. Y eso va cambiando, yo lo he notado. En una época por trabajo viajaba mucho, al norte sobre todo, y ya hay una distinta conciencia donde el agua falta. Nosotros estamos en una zona donde, entre comillas, muy entre comillas, el agua sobra. Y porque sobra, cometemos dos grandes errores: derrocharla y maltratarla. Y cuando digo maltratarla me refiero a lo que se le tira a los cursos de agua. El otro día leía un artículo que esto que han aparecido, que llaman cianobacterias, creo, que dicen que hay que tener mucho cuidado. Aguas luminosas, celestes. Exacto, que transforman el color del agua y demás, pero que son altamente nocivas para la salud. Azules, por lo de ciano. Sí, azules o verdes, sí, azules creo. Y decía que se reproducían en parte, hablaban de los agroquímicos y también hablaban de la materia orgánica. Y la materia orgánica es los desechos de los efluentes cloacales, de lo que desechan los frigoríficos, las lácteas, la industria comestible, digamos. Y entonces creo que debemos actuar sobre esto porque aunque, insisto, entre comillas, nos sobre el agua, estamos llegando o ya hemos llegado a los límites, digamos. Entonces es muy importante poder tratar el agua y en el caso de lo que nosotros tenemos, que una técnica que se ha desarrollado en el exterior, son plantas de tratamiento totalmente sostenibles, económicas en su construcción, de muy bajo mantenimiento y en su construcción utiliza 100% de material de fabricación nacional. Gran parte de la mano de obra para construirlas es con mano de obra del lugar donde se haga y nada, creo que es una oportunidad. Ya hay algo hecho acá en Rosario, hay un condominio en Fisherton que tiene una planta hecha, no sé si la están usando, porque en aquel momento cuando se hizo el pedido de factibilidad de obra, presentaron y se lo aceptaron como planta de tratamiento porque era una zona donde no había cloacas. Entendamos también que la cloaca es cambiar el problema del lugar, ¿eh? Claro. Tiramos crudo al río lo que producimos a 3 cuadras del río o a 10 kilómetros del río, porque ya sea por ducto o porque los camiones atmosféricos, cuando vacían en los lugares habilitados, que es el vaciadero de agua santafesina que está en el acceso sur, y el que está muy cerca del cementerio Granadero Baigorria, cuando cumplen con eso, también están tirando
materia orgánica cruda al río, ¿no? Entonces, esta semana veía un par de artículos en los diarios, en El Ciudadano y en La Capital, sobre la contaminación del Ludueña. Y realmente uno de los grandes problemas son zonas de un poder adquisitivo medio o alto. Y creo que no le movería individualmente la aguja, como se dice habitualmente, de su economía si emprendieran una solución como esta, ¿no es cierto? Yo creo que esta que está en Rosario, de hecho, no lo hicimos nosotros, lo hizo otra gente ya hace varios años, que está en el condominio Fisherton Golf. Creo que ahí las autoridades tienen una oportunidad para ir a verlo, porque hay muchos que no saben que existe eso, para ir a verlo. Desconozco en qué estado está, hace un tiempo nos pidieron un presupuesto para reacondicionarlo y eso. Supongo que estará funcionando, porque si no funciona, contamina. Claro. Pero es totalmente sustentable y bueno, el agua que procesa sirve para todo excepto para beber, para regar huertas, jardines, lavar instalaciones, y el otro subproducto es humus natural que se utiliza para Tan abonar, importante, ¿no? Como para abonar las tierras. Sí, yo cuando me interioricé de esto no lo podía creer, sinceramente. La persona que me lo acercó, estamos trabajando juntos en esto, y como es un desarrollo que se hizo en Chile, me fui a Chile a ver, y me llevaron a ver un barrio cerrado que podríamos compararlo con Kentucky, porque hasta tiene la misma particularidad de Kentucky, tiene campo de golf adentro. Me lo llevaron a ver y con el agua cloacal de la cloaca tratada regaban el campo de golf. Los chilenos tienen un problema que lo tenemos todos, que es el de la contaminación. Y otro problema, que acá lo tenemos en algunos lugares, en bastantes lugares, es la falta de agua. Entonces, reutilizaban el agua para regar el campo de golf. Y estamos hablando de un barrio, por lo que eran las viviendas que vi y los coches que había y demás, un barrio de muy alto nivel social. Y la planta de tratamiento era parte del mismo barrio, nada más que estaba separada por unos pinos, una vegetación para que no se viera, pero no había ningún tipo de olor, ni de insectos, ni de nada. O sea que yo creo que hoy por hoy esto es de lo más... Era un tratamiento casi quirúrgico, si se quiere. ¿Cómo? Era un tratamiento casi quirúrgico. Bueno, de alguna suena forma rimbombante, pero está bueno, o sea, para dar idea de que... Porque cuando uno habla de reciclado, de compostaje, de todo ese tipo, la gente empieza a hacer funcionar sus sentidos. Entonces piensa en el olor, piensa en un montón de cosas que tienen que ver con lo que está en el imaginario colectivo. Entonces tenemos que trabajar con eso, o sea, saber que no es así. Sí. Mire, hay gente, esto volvemos a lo que hablábamos antes, que las buenas noticias se saben poco. Tengo un amigo que lo conocí por esto del reciclado, que está en Funes, que se autodenomina el chipeador. ¿Por qué chipeador? Porque les él cambió hace el chip. Él le hace chip con la madera de la poda. Él está en contra de la poda. Sí. Él está en contra de la poda. Él dice, el árbol llegó primero que el foco de luz, hay que cortar y destrozar el árbol porque la luz no... Bueno, obviamente necesitamos luz por seguridad, por comodidad y demás, pero bueno, pongámonos las pilas para que no siga pasando. Entonces él está en contra de la poda. Una vez hecha la poda o un árbol que cayó, como caen en las tormentas y demás, bueno, démosle un destino. Claro, hagamos algo útil. Compostaje, con el chip podemos decorar el jardín, podemos hacer una serie de cosas. Entonces, él está... ¿Qué es el chip? Perdone mi ignorancia, diría El Borges. chip es transformar la madera en pedacitos muy chiquititos de madera. Porque yo pienso en chip y pienso en el que tiene el Pensá en el teléfono, ¿no? ¿Viste cuando el Sacamos lápiz? punta al lápiz. Sí, pero cuando le sacás con la Gillette, Sí. ¿viste? Mirá qué término antiguo, además le hice publicidad. Cuando le sacás con una hojita, cuando le sacábamos con una hojita de afeitar a la punta al lápiz, eso que vuela es un chip. Obviamente se chipea madera, deforestación de
forestación, no de desforestación, de grandes plantaciones que hay en determinada zona del país que se usa para celulosa, por ejemplo, para hacer papel. ¿Tendrá algo que ver con Chip y Dale? Las dos ardillitas que estaban en esos bosques. A lo mejor estoy pensando en eso, ¿no? Si uno busca el origen de las cosas, puede es probable. ser. Entonces, bueno, hay mucho por hacer y él es un ferviente defensor de lo que es el compostaje y demás. Y no necesariamente tiene que producir olor, incomodidad, claro, o nos sube el presupuesto, por decir, uy, a veces las plantas de tratamiento tienen un costo. Bueno, esta que nosotros queremos imponer, comercialmente hablando, son plantas de bajo costo de construcción, de bajo mantenimiento, y además otra cosa, además de ser sustentables y entregar un producto que se puede, un recurso que se puede reutilizar. Si nosotros hacemos, por ejemplo, plantas en Funes, vamos a mejorar las condiciones del vertido, pero además nos vamos a evitar hacer el conducto que trae los efluentes hasta el río. Me decía hace un tiempo el presidente de Agua Santafesina, con el que estuvimos hablando de este tema, que estoy esperando que me llame para seguirlo, hace bastante ya que, la semana que hablamos, viene lo va a llamar. Se ve que está muy confundido. Estaba con la paritaria en aquel momento, ya se le viene la otra y bueno. Pero me decía algo que... Vamos a decirle a nuestro amigo Guillermo Lanfranco que nos habilite y que nos... Un genio, Guillermo. Es un genio total, un querido colega a quien admiro muchísimo. Y... Yo creo que Guillermo, yo lo he tratado ahí en Aguas, porque nosotros en una época desarrollamos los dispensers comunitarios, que básicamente son cajeros automáticos que en lugar de entregar dinero entregan agua. De eso también tenemos que hablar. Se instalaron ahora algunos lo han sacado del servicio, han puesto otras cosas. Se instaló uno en Andino, se instaló otro en Ibarlucea, otro en La Carolina, que depende de Alvear, hay uno en Coronel Domínguez, otro en Pérez. En algunos casos se le lleva el agua en camiones y en otros casos se procesa el agua en el lugar. Y la gente va con una tarjeta y retira el agua. Y bueno, ahí lo traté bastante a Guillermo Lanfranco y realmente es una de las personas que con quienes hablo de que son del medio, sí, todo el mundo habla bien de él. Exactamente. No hay gente... Y yo creo que ese hablar bien de él es que a veces se edulcoran cosas que son groseros problemas del servicio que da Agua Santafesina. Claro que sí. Entonces me parece que Willy es hay una espada muy importante, un bastión, porque creo que todo el mundo de los medios lo aprecia a él, ¿no? Y muchos me han dicho, periodistas de cierta importancia de la ciudad, a veces no le tiro o le aviso primero a él porque realmente... Claro. Con él estuvimos haciendo un recorrido. Yo siempre digo que tenemos que tener un matrimonio con el patrimonio. Con él estuvimos, y la gente de Basta de Demoliciones, Ana María Ferrini, a la cabeza, peticita, chiquitita, pero es un encanto esta maestra, una de las pioneras en organizar cosas que tienen que ver con la ciudad y con defender la ciudad y la historia de la ciudad, desde lo arquitectónico especialmente. Organizamos una visita a los tanques que hay en Rosario, que son históricos y que le ha dado tanta agua a tanta gente, ¿no? Bueno, justamente por eso está bueno que todo se interrelacione, ¿no? O sea, desde el punto de vista... Alguna vez, creo que no era con Willy, o hablando con Willy Lanfranco, pero alguna vez me tiró algo que realmente dije, si mi empresa fuera económicamente fuerte... ¿Qué lo va a hacer? Me metería, y es hacer miradores en los tanques eso. Claro. Una que son obras de arte, pero además identifican a determinadas zonas, identifican y parte de la ciudad. Entonces acondicionarlo y hacer miradores sería fantástico. Además de interés turístico. Sí, sí, por supuesto. Usted que ha estado en España sabe que el turismo mueve millones y millones y millones de dólares. Pero aquello de la industria sin chimenea es así. Y miren si nosotros tenemos para mostrar. Es decir, yo tengo familiares que viven allá porque mi viejo era catalán y tenemos familia que nunca emigró y quedaron allá. Y
o porque le mando fotos o algunos de ellos han venido y dice, pero este país... Tiene todo. Este no es un país, este es un continente, mirándolo, o sea, si hablamos del sur, algunos vienen y me dicen, también sucede que, me dice la vez pasada una prima que tengo allá, el próximo viaje voy a ir a las cataratas y a Tierra del Fuego. Bien. Bueno, son 4.000 kilómetros, prepárate, claro, 4.000 Claro. kilómetros cruzan gran parte de Europa, toda Claro. Europa, entonces, pero tenemos patrimonio cultural y a mí me ha pasado muchas veces, Si no llega a las cataratas, las llevamos a las quebradas del Saladillo. también, que están haciendo ahí la obra para que no siga retrocediendo. Ahí. ¿Y de esa zona no se podría trabajar con la parte de los residuos en una zona tan neurálgica con el tema de la Hay contaminación? que trabajar en y todas demás? partes. Antes me salí un poco del tema por criticarlo al presidente de Agua Santafesina. Me distraje. Él me decía algo que sí creo que es muy útil saberlo. La tubería que viene de Funes no da más la sección para transportar la cantidad de conexiones que se van haciendo. Entonces, por un lado, imagínense desde Funes hasta el río Paraná los kilómetros de cañería que hay, que no solo que no da más, sino que con el tiempo hay que repararla, hay que mantenerla y una serie de cosas. Insisto en esto, lo que decíamos antes, llegar con la cañería al Paraná, aparte del costo que tiene, significa cambiar el problema del lugar. Estamos Claro. tirando crudo lo que se produce un poco más lejos, nada más que eso. Entonces, hasta del punto de vista de la inversión que hay que hacer, creemos que esto es mucho más conveniente, ¿no? Hay que poner todos los sentidos en el sentido común. Sí, a veces cuesta, y no es atacarlos a nuestros gobernantes, al contrario, creo que muchas veces hay de todo. Soy de los que piensa que este país no está como está por culpa de los políticos, que tienen responsabilidad y que habrá culpables, pero este país está como está por un montón de otras cosas, que no solamente, hasta como sociedad como somos, digamos, ¿no es cierto? Recuerdo una anécdota que me tocó vivir cuando Miguel Lichi era intendente de Rosario, íbamos al mismo gimnasio. Ajá. Y empezaba el gimnasio a las 7, yo llegaba a 7:15, más otros 2 o 3, llegaban 3 mujeres, 3 señoras, 3 chicas, y a las 7:30 más o menos caía Lichi con el bolsito para hacer el gimnasio. ¿Miguel Roberto o Roberto Miguel? Así se llamaba. Ah, mira. Se llamaba Roberto Miguel. Yo lo conozco por Miguel, he hablado varias veces con él, la verdad que sentí mucho la pérdida porque Sí. independientemente de las ideas creo que se perdió un dirigente importante, que no solo lo extraña el partido, sino que lo extraña, creo, el ámbito político y la ciudadanía. Pero un día que se había llovido todo en Rosario a la madrugada, entra él con el bolsito, se había inundado medio Rosario, y las 3 mujeres que estaban ahí, que también lo conocían de todos los días, le dicen: ¡ah, Miguel, nos acordábamos de vos esta mañana cuando salimos y teníamos inundada la Boca Calle y esto y lo otro! Y él le dice: ¿y dónde viven ustedes? Y dice una: yo vivo, creo que dijo 9 de Julio y Callao. La otra Ceballos y Pueyrredón, y la otra, bueno, todo por ahí cerca, muy cerca del Parque Independencia. Y dice: no se deberían haber inundado. Y si se inundó porque llovió tanto en pocos minutos, se debe ir rápido el agua. Pero hay una tarea que no podemos hacer solos, y que es la de las botellitas, la de las latitas, la de las bolsas de basura que no van al lugar que tienen que ir. Entonces es imposible que el Estado, aún teniendo la mejor predisposición y recursos, pueda sostener las infraestructuras como corresponde. Entonces es ahí donde toda la ciudadanía tiene que... Lo que decimos siempre, en una ciudad es limpia no cuando más se la limpia, sino cuanto menos se la ensucia. Mirá, yo digo, y lo digo como autocrítica, que en líneas generales volví mejor ciudadano del que fui. Bien. O sea, me fui a vivir a España, viví casi 9 años y volví un mejor ciudadano. Lo que no quiere decir que a lo mejor
Si apruebo, apruebo raspando como ciudadano, pero me refiero al día a día, a respetar el cruce peatonal en la esquina. Todavía no hay gente que no sabe que cuando el semáforo le da en verde, pero tiene que doblar, el peatón que está cruzando esa calle tiene prioridad. Hay gente que insulta y te discute que su semáforo está en verde. Sí, Tal sí, cual. para seguir derecho, pero para doblar, si hay un peatón, tenés que esperar que pase. Tal cual. Entonces, hay cosas que son responsabilidad y o culpabilidad de los dirigentes, de los gobernantes, pero hay otra parte Sin que duda. está en nosotros. Y la ciudad la hacemos entre todos. Claro, la hacemos entre todos, la ciudad, el país y el mundo. Ayer, por esto de lo que estamos haciendo y todo, volví a ver un video de la chica esta sueca, Greta, no me acuerdo Sí, el apellido, La del apellido raro. del 2019, y era conmovedor lo que la chica decía. Nos están robando. En esta última del año pasado dijo, es puro bla bla bla, hace 30 años de bla bla bla. Y se habla mucho de cuidado del medio ambiente, se habla de un montón de cosas, pero qué poco se hace. Y en esto, que creo que antes habías dicho del sentido común, hace un tiempo tuve una charla con un funcionario de Agua Santafesina, de carrera, y le planteé, había un barrio cerrado en Funes, que si conseguía la factibilidad de volcar al Ludueña, quería utilizar el sistema nuestro. Dijo, si ustedes me dan una mano, por más que era una tarea de ellos, dice, si ustedes me dan una mano, hice consultas extraoficiales. Y un señor me dijo que estaba legislado que no se podía verter sobre el Ludueña o en el Ludueña efluentes, porque la desembocadura estaba muy cerca de la toma de agua de la planta de Arroyito. Cosa que me pareció, bueno, una buena Lógica. explicación. Ahora, le digo, pero si yo te estoy volcando efluentes, tratados, que cumplen las normativas, no te estoy tirando. No, dice, si la planta en un momento funciona mal, los efluentes van a ir contaminados. Bueno, entre esa posibilidad, que es controlar, o sea, yo hago Exactamente. operar la planta, vos controlame, como se controlan tantas cosas, y lo que está sucediendo, que vacían camiones y no los vacían en el Ludueña. Ayer fui desde Funes a Pérez por un camino de tierra, que hay una parte que es intransitable. Y hay una red de zanjones que están hechos para desaguar, para que no se inunde la zona, digamos. Supongo que habrán hecho el estudio de cuencas y demás antes de hacerlo. Pero he visto camiones, no ayer, pero en otra oportunidad, he visto camiones desagotando en esos, Que no se en esos controla. zanjones. Y cuando llueve, porque muchos de ellos están secos, lo que arrastran lo desaguan en el Ludueña. Entonces, Cerca de la toma de Arroyito. que termina cerca de la toma de Arroyito. Claro. Hay un caño pluvial que está paralelo a lo que es calle Córdoba y desagua pegado al puente de lo que es la vieja ruta 9, la ruta... O sea, si uno va para Funes a mano izquierda, Calle hay Córdoba. un desagüe pluvial, pero hay gente que se ha enterado que existe ese desagüe pluvial y ha conectado todo lo que tira de una casa. Entonces se transformó en un desagüe pluvio-cloacal a cielo abierto. Un desastre, ¿eh? Realmente un desastre, porque eso no corresponde. ¿O sí? Bueno, no corresponde, En el mejor de los casos. no corresponde. Ahora, esto soy yo el único que lo sabe. Fíjese cómo estamos, que al ambiente lo hemos convertido en medio ambiente. La mitad se nos ha ido. Una buena... Empecemos a trabajar por recuperar ese ambiente para poder respirar aire puro, beber agua limpia. Y mientras tanto vamos tomando el agua. Yo tengo grandes... A ver, este país ha sido pionero en varias cosas. Una de ellas es el trato que se ha dado al tema de la violación de los derechos humanos y demás, de lo que podemos discutir, podemos debatir, podemos hablar de cosas que se hicieron bien, que se hicieron mal. El otro día salió un señor que es parte de los organismos de derechos humanos pegándole a una chica, y es deplorable y digamos,
Pero eso no quita que haya que desnostar la lucha por los derechos humanos. Claro, Como hizo eso, listo, liquidemos todo. Y creo que ha sido pionero en el tema de igualdad de género, en los derechos sexuales, o sea, el matrimonio igualitario, que hay gente que está de acuerdo, hay gente que discute que no se lo debe llamar matrimonio. Bueno, bienvenido sea que desde el punto de vista administrativo se le ha podido dar un encuadre a un problema que había. Se lo puso en agenda y se lo que trató. además de que se le ha dado un encuadre administrativo, hoy la gente puede expresar su cariño, su sentimiento y demás. Todavía quedan algunos dinosaurios. A mí mismo me ha costado evolucionar en eso. Yo tengo 65 años, pero bueno, un poco te empujan y te pegan un golpe en la nuca los hijos, los amigos de los hijos, y eso como aquel que dice, yo lo condecoran por ser paracaidista, y dice, yo nunca me tiré, siempre me empujaron. Bueno, y a mí me hicieron un poco eso, pero digamos, entonces, así como este país fue pionero en todas estas cosas, bueno, también tenemos que serlo en el tema del medio ambiente. Y cuando pensamos en el cuidado del medio ambiente, pensamos en grandes instalaciones, en grandes plantas, en grandes inversiones. Un barrio cerrado o abierto de 300 lotes en este tipo de planta de tratamiento requiere una superficie más o menos como la pileta de natación de un club. Más o menos. O sea que en cuanto a superficie, es nada. Se puede reutilizar el agua, como les decía antes, y creo, y esto vuelvo a lo que decía recién, de que este país ha sido pionero, tengo mucha confianza en la generación que nació en democracia, digamos. Yo tengo un hijo que nació el día que asumí Alfonsín. Ajá. Y en esa generación, tengo dos más chicos, pero en esa generación tengo, y en los lugares que va ocupando la mujer. O sea, obviamente hay mujeres que no me gusta lo que dicen o lo que opinan, pero sí creo que hay mujeres que son muy valiosas y que cada vez van teniendo más lugar en puestos de decisión. Por ejemplo, tenemos en la provincia una mujer de ministra de Medio Ambiente. Y como eso es importante porque creo que la mujer le aporta otra sensibilidad al tratamiento de cosas tan sensibles para la sociedad, ¿no? Recién habló del paracaidista y recién habló de las mujeres, y yo me voy a una efeméride muy linda, porque el 18 de febrero de 1895 nació en Rosario Amalia Celia Figueredo, una aviadora argentina que fue pionera rosarina de Sudamérica. Así que tenemos muchos motivos de orgullo como para mostrar y contar. Así que no queríamos dejar de recordar a Amalia Celia. ¿Y dónde está la calle o la plaza con su nombre? Eso es lo que vamos a proponer. ¿No hay una calle con su nombre? Tenemos entendido que no, pero la vamos a buscar, ¿eh? Es una muy buena idea que se la vamos a tomar. La vamos a tomar como corresponde, con la pureza del agua. Así debe ser. Y hablando de mujeres, acá tenemos otra visita. Erika Navarro, buenos días, querida buenos Erika. Días. Una actriz, a ella la conocí en una movida muy linda, muy solidaria, de la que hablamos, de las buenas noticias, de la que no tienen prensa, que se decidió con un grupo de gente que se llamaba Honrar la Vida, que tiene que ver compromiso con la vida, realmente es el nombre, que dirige Graciela Paniagua, vinculado con acercar la música y las cosas lindas a los abuelos. Entonces a Erika la conocí cantando en un geriátrico para un grupo de abuelos en una linda movida. Contanos cómo fue eso, porque compartámoslo con los oyentes. Primero decir que el director es Enrique Maini, nos conocimos también con él en un acto en el Día de la Mujer, y generalmente nos conectamos para hacer eventos de este tipo, y cuando él nos propuso ir a cantar a geriátricos, nos pareció maravilloso, porque es el público más lindo, porque no le importa si cantas bien, si cantas mal, qué le cantás, digamos, es la alegría de que los vayas a visitar. Básicamente eso, y siempre abiertos y receptivos y felices. Y muchos nosotros fuimos algunas veces al geriátrico municipal, donde hay abuelos que están olvidados. Yo conocí a abuelitas que
durante la pandemia estaban en un refugio para gente indigente y fue una alegría encontrarlos ahí, porque son mujeres que vivían en la calle y hombres también que vivían en la calle y de repente que sean acogidos. Para mí fue una alegría enorme encontrarlos ahí. La alegría del encuentro, ¿no? Y de que estén cuidados, porque por una cuestión humana, ¿no? Y es hermoso. Ojalá la sociedad pudiera volver a mirar con buenos ojos y no con ojos de descarte a los ancianos, que son nuestros antecesores, que son de los que aprendimos todos, que son de donde venimos. Esta cuestión de lo nuevo, de todo lo nuevo, de no reciclar, de no valorar lo existente, de no valorar la sabiduría. Nos perdemos tanto de sabiduría. No nos sentamos, creo que nunca, a hablar con nuestros abuelos, porque son viejos. Básicamente por eso, lo viejo no se usa ahora. Y lo que se aprende, yo ahora también trabajo acompañando personas, soy acompañante terapéutico, mayores, y vos escuchás sus historias de vida y uno tiene tanto que aprender, tanto, y poder conectarse a través de la música, porque vos los ves que vuelven, vos los ves que cierran los ojos y cantan. Rejuvenecen. Pero no están ahí pero están en otras épocas. Y es tan lindo poder observar eso, poder sentir ese ratito, poder compartirlo, es hermoso. Y agradezco nuevamente a Enrique por haberme invitado a esta experiencia porque es maravillosa. Lo vamos a tener, Enrique Amaini, acá, hermano de Marcelo Amaini, presidente del Círculo de Comunicadores de Rosario, durante muchos años también presidente de la Asociación de Cronistas Parlamentarios. Eso está bueno porque todos nos interrelacionamos, todos nos conectamos. Y el hecho de lo que dijiste recién, ojos de descarte. Qué interesante, porque vivimos la cultura del descarte. Y esa cultura del descarte nos está matando. Pero no solo a cada uno de nosotros, sino al planeta, que es nuestra casa. Y es lo único que tenemos. Entonces, en tanto y en cuanto no tomemos conciencia verdaderamente de que si no cuidamos nuestro hogar, ¿qué nos espera? Una vez vi un dibujo muy lindo que decía: el tiempo está loco. Esto dedicado a mi amiguito querido Monchelac, Oscar Monchelac, que sabe muchísimo del tema del tiempo. Y había una imagen de un padre que le decía: el tiempo está loco. Y el chico miró para atrás y decía: sí, el tiempo está loco. Y veía cómo estaban talando árboles, cómo estaban fumigando, cómo estaban... O sea, es otra la locura. ¿Quién la pone? El hombre, el ser humano. Leamos a Mafalda de vuelta. Tal cual. Mafalda lo dice todo. Tal cual. Con Mafalda, el talento de Quino con Mafalda para decir aquellas cosas que hoy estamos padeciendo, pero que poco se ha hecho para cambiar, es fantástico, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco la escuchaba recién lo que decía. Y bueno, estas son las noticias que hablábamos antes, que hay que difundir, las buenas noticias, y la gente que dedica su tiempo, dentro de lo que podríamos decir el voluntariado, como antes hablábamos del bar y demás. Tengo un amigo que la hija fue durante bastante tiempo payamédica. ¡Ah, qué bueno! Y también ¡Qué bueno! O sea, Me contar tiene que que pasar van y el se teléfono. disfrazan y se ponen una nariz de plástico y una peluca, lo que sea, y le van y le actúan al que está en una cama que a lo mejor está desahuciado o solo. A ver, yo el año pasado tuve una serie de episodios cardíacos que estuve internado 6 veces. Y cuando uno está ahí, estaba en un lugar confortable, bien atendido, acompañado por la familia, los médicos y las enfermeras eran encantadores y demás, pero uno ahí toma más conciencia de lo insignificante que es en este mundo, es como una hoja al viento, digamos, ¿no es cierto? Y entonces yo admiro mucho a la gente que le dedica parte de su tiempo, porque es tiempo que podría dedicarle a su familia, a hacer deporte, a pasear, a escuchar música, lo que sea. Así que el tiempo es lo más valioso que tiene un ser humano, es lo más valioso porque es lo único que no se recupera. Sí. Lo demás es todo viene, va, sí. Pero el tiempo es lo más valioso, y aquel que te está dando tu tiempo, por ejemplo, los que están escuchando, dándonos su tiempo para que nosotros le demos nuestro propio tiempo también, eso es lo más valioso.
Qué lindo, vamos a escuchar un temita musical, vamos a hacer un cortecito musical y aquí tenemos, Juan. Volvemos a la mañana de Rosa Río, de la A a la Z, un rosario de emociones. Qué ricos, qué enriquecedores en realidad. Ricas son las medialunas de la Nuria que nos trajo nuestro querido Héctor Brunet. Brunet, ¿conocía a un Brunet que fue ministro de Salud? ¿Algo que ver? No, bien. ni sabía, nunca me han preguntado. Del que más me han preguntado los últimos años es del chico este que es jugador de gimnasia esgrima, de hockey, Ajá. y que ganaron en Río, creo que fue que ganaron una medalla, y mucha gente me preguntó. De otros no tengo. Y ya que me está hablando de un deportista, ¿me habla de alguien que nadó en Unión Americana? En Fisherton. Bueno, aprendí a nadar en Unión A Americana. ver, ¿cómo es el tema? Aprendí a nadar en Unión Americana y a pesar de que tenía muchos problemas de oído. Ayer creo que dijiste que te iba a venir a visitar el doctor Ruiz. Así es. Bueno, yo así soy es. abonado al doctor Ruiz, pero no solo a Héctor, a este doctor, al papá. A mí me empezó a atender el padre cuando este era estudiante. Otorrinolaringólogo. Sí. Bueno, ahí tenés otra figura una destacadísima. eminencia. Sí, señor. Héctor va a dar conferencias no solo en el país, sino en el exterior también. Ahora, por suerte, hace bastante que no lo visito. La última vez me lo encontré en Ushuaia, que yo estaba de vacaciones en marzo, y él había ido a dar una conferencia a Ushuaia para médicos del país y del exterior. O sea, Héctor Ruiz es un... Bueno, entonces en esa época de nadador de Unión Americana, iba mucho a visitar al papá. Pero sí, mi vida transcurrió mi infancia, gran parte de mi infancia. Nací en Arroyito, a los 5 años me fui a vivir a Fisherton y viví hasta el año 80, 79, 80. Así que viví casi 20 años en Fisherton. Salí de Fisherton con 25 años más o menos, así que hice deporte en Unión Americana. También a veces íbamos a jugar al Club Fisherton. Un semillero importante, de ahí salió Luciana Aymar, de ahí salió la chica esta Podoroska de tenis. Sí. Así que bueno, en esa zona transcurrió mi infancia y parte de mi adolescencia, ¿no? ¿Llegó a conocer el Aras de Gardel en Fisherton, donde se dice que él venía a visitar que tenía un aras, que tenía un caballo? Había cosas muy lindas. No. Esa parte de la historia no la conoce, yo se la voy a decir, porque con Ana María Ferrini, con Enrique Ordóñez, con Georgina Riusion, hay una página que se llama justamente con Páez también, que estuvo ayer, se llama Grupo Fisherton. Ajá. Y se cuentan esas anécdotas. Hay muchos grupos de Facebook que hacen muchos comentarios, o sea, se postea una foto y la gente participa. Fisherton, Barrio Martín, fotografías y estampa Rosario Antiguo, y son enriquecedores. Las cosas que dice la gente, la participación, hay que hacer un libro aparte con todo eso. Me incluyo en el grupo. Muchas veces uno viaja al exterior y lee cosas sobre el pasado de la ciudad que va a visitar y se asombra. Y tenemos tanto de eso nosotros. Yo decía antes que nací en Arroyito. Después de vivir en Fisherton volví un par de años más a Arroyito hasta que me casé. Y la escuchaba contar a mi abuela que ella, cuando era chica, lo que hoy es el Parque Alem, y de ahí hacia el norte, eran quintas. El Parque Alem eran quintas. Entonces, toda esa historia, y contaba que su mamá, o sea, la que sería mi bisabuela, que eran inmigrantes genoveses, era la época de las mafias, y a veces llegaban los mafiosos a las 2 o 3 de la mañana a despertarla para que le hiciera de comer. Y se tenía que levantar, y lo hacía aterrorizada, pero lo hacía porque ella tenía 3 hijos varones y tenía mucho temor por ellos. Y bueno, es parte de la historia de Rosario, ¿no? Esto que... Nombró 2 cositas recién. Una fue vinculada con lo que tiene que ver con Rosario, con el Parque Alem. Justamente tuvimos acá a Alejandro Cioboloni, que es quien tuvo su papá, y él también, el famoso restaurante El Pino, en la calle 27 de febrero, y fue quien plantó los primeros árboles del Parque Alem. O sea, datos
que se sacan de la vida cotidiana, de esa vida cotidiana que no sabemos cómo llegó hasta nosotros, ¿no es cierto? O sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, que los primeros árboles del Parque Independencia, que está cumpliendo 120 años este año y que se va a tirar el parque por la ventana, con la presencia del presidente de la Asociación Amigos de Alessandro del Parque Independencia, con esa gente, muy poca gente sabe que fueron los chicos de la escuela primaria fiscales los que pusieron en la Intendencia de Lamas los primeros árboles en el Parque Independencia. Por ejemplo, o que hay hay un olivo traído de Imperia, de la tierra de Belgrano, frente al monumento, que los invito gentilmente porque el 27 de febrero, el domingo, va a haber una fiesta hermosa en el Parque Independencia alrededor de la estatua, la estatua ecuestre de Belgrano, donde van a estar las bandas musicales como antaño, ofreciéndole un homenaje al creador de la bandera. Así que todos estos datitos está bueno para que lo difundamos, para que lo disfrutemos, para que los vivamos. Y sería un poco, como decía usted recién, de que no reconocemos. Y eso es típico de Rosarino. Y cuando digo típico de Rosarino, me acuerdo con nuestro invitado de ayer, Patricio Tártara, que recibió un premio por haber hecho una película con las 7 maravillas de Rosario, tomando fotografías que habían tomado de distintos grupos, muy, muy bien tomadas, y las posteó. Y eso le permitió hacer las 7 maravillas de Rosario. Yo le propuse que haga las 7000 maravillas de Rosario, porque arrancamos con esas, pero tenemos que trabajar con muchas, con todas, no solo con las que se ven. No solo tenemos el monumento, no solo tenemos el Saladillo, no solo tenemos el Parque Independencia, tenemos miles y miles de cosas que hay que ponerlas de valor. Bueno, una cosa que me pareció bárbaro, a veces un poco por la mano del hombre que las degrada o las destruye, y otro poco porque hay que hacerle mantenimiento, se han ido perdiendo, pero en Boulevard Oroño, en el tramo que va entre Montevideo y creo que Wilray, por allá, se pusieron carteles explicando, en algunos casos, propiedades que existen, casos donde están los tribunales federales, y en otros casos donde ya no existe, pero a qué familia pertenecía, una breve reseña, qué arquitecto había construido eso, el pasado de la persona que había vivido ahí y demás. Yo me paraba en todos los carteles a verlo, y es interesantísimo porque de alguna manera estás paseando mientras vas aprendiendo. En el Paseo Oroño, que los barrios nuestros, yo sufro, entre comillas, cómo se va construyendo en altura en los barrios. O sea, Arroyito es una herida. Claro. Arroyito es una herida. Y bueno, yo vivo cerca del Parque Independencia y también se van haciendo edificios, ¿no? Y Alberdi también. Sí, Alberdi se están haciendo sobre el bulevar, se han hecho ya torres y demás. Sí. Bueno, está muy en discusión hoy lo de Fisherton. Lo de Fisherton encima tiene el agravante que se hacen los condominios o lo que se está queriendo hacer y ni siquiera se prevé que van a hacer con los efluentes, porque hay zonas donde no hay cloaca. Entonces, fantástico lo de las inversiones y el desarrollo económico. Pero bueno, si primero generamos la necesidad y después venimos atrás con la infraestructura, mal estamos, ¿no es cierto? Insisto. Hay cosas por hacer y a bajo costo, y esto que, volviendo al tema de Arroyito, nosotros, mi abuela, y después vivió mi mamá, yo un tiempo también, frente a lo que es PAMI 2, que era el Hospital Freire antes. Y en la esquina hay un edificio, y era lo que le llamaban el café, yo me acuerdo que iba a veces de visita a la casa de mi abuela y mi abuelo estaba a la tardecita jugando al dominó o al chinchón con sus amigos en el café. Era un ritual. ¿Está todavía? Y no hay un edificio ahora, pero Arroyito tenía un montón de estos cafés donde se jugaba al dominó, al chinchón y billar había. Muchos de ellos tenían un billar. Había uno ahí que es Silva y Olivé, había otro, creo que era Ferreira y Génova. Había otro, no me acuerdo si es Drago y Génova, había varios, como había en otros lugares. Creo que en calle Mendoza queda algún vestigio, o Boulevard Mendoza y Avellaneda, por ahí en esa zona también.
o sea, tenemos una riqueza en ese sentido, mucho se ha perdido. Y quedan te vas al algunos, Verdi sí. y a mí me gusta, yo voy a la zona norte muy seguido porque tenemos la planta de envasado en la zona norte. Y ¿Podremos hacer una visita alguna vez? ay, sí, alguna vez podemos hacer una visita. Paso por lugares donde me imagino cuando se hizo eso, era todo campo. Claro que sí. O sea, creo que es Villa Margarita, la que era la vieja casa de los Rullón, allá frente a la Plaza Alberdi. Pero eso es una propiedad monumental. Pero ahí cerca, atrás de la iglesia, que está por Agrelo, atrás hay construcciones que se ve que debe haber sido en otra época almacén de ramos generales o algo así, que es fantástico. Otra propiedad que ahora recuerdo está, yo subo por Gurruchaga y José Hernández en la esquina, hay una propiedad que debe ser más o menos de aquella época. Hay lugares para lo que hablábamos antes de las cascadas del Saladillo. Saladillo no es una zona que yo he vivido o he ido muy asiduamente. Bueno, el tema de la cascada, ahora se están haciendo obras ahí a instancia de que ha trabajado mucho, ha sido el senador Lewandowski, sí. Porque además va a generar un problema de infraestructura. Si sigue retrocediendo, se termina cayendo el puente de lo que es la calle Ayacucho. Claro. Pero además, para la gente de esa zona, la cascada es sagrada. En el sentimiento es parte de lo que es el monumento a la bandera para la mayoría de los rosarinos o tantas otras cosas. Entonces hay que defenderlo. Tal vez se está haciendo por una cuestión de infraestructura esto de la cascada, pero bienvenido que se haga. Sí, se tiene que hacer antes que se caiga, por favor. Sí. No, aparte, se ha corrido kilómetros la cascada. O sea, sí. Originalmente estaba mucho más cerca. Sí. Esto lo sabemos todo por Norita Laborde, una cronista barrial, una museóloga y una historiadora que ama. Sin ser historiadores, todos somos historiadores de alguna forma. Esto lo hablé con Tomasini Freire. Cuando hicimos eso de los dioses del Olimpo, puse que Vladimir Mikielievich, sin ser historiador, y me dijo, no, sin ser historiador académico, porque historiador somos todos los que narramos de alguna forma la historia. Entonces, eso está bueno recuperarlo, y con Norita hablábamos de que en los años 70, otra cosa que se hizo mal en su momento, dragaron toda la zona del Saladillo, y en la parte donde cruzó Belgrano, ahora es imposible pensar o creer que pasó por ahí con las 16 carretas y toda su tropa. Pero en los años 70, Nora nos mostró que había un balneario y que la gente era playito, en esa zona que hoy está completamente barranca, ¿no? O sea, todas esas cosas que no conocemos porque pasaron en otras épocas, tenemos que ponerlas en valor, tenemos que mostrarlas. Sí, hay cosas que en lo que tiene que ver con los cursos de agua y eso suceden por la mano del hombre, y hay otras veces por la naturaleza. Claro, la erosión natural. Estas islas que se forman frente al Paraná, frente a Rosario, no frente al Paraná, en el Paraná, muchas de ellas tienen que ver con el comportamiento natural del río y otras veces por la mano del hombre. Yo trabajé en una empresa que hicimos una parte de la defensa definitiva del Gran Resistencia, en el tramo de Barranqueras y, bueno, no me acuerdo ahora el nombre de la localidad que está pegada, Puerto Vilela. Y tuve mucho trato con lo que ahí era un ente autárquico que se llamaba Plan de Defensa contra Inundaciones del Gran Resistencia. Un grupo de técnicos espectacular, no solamente desde lo humano, sino en preparación y eso. Y ahí tuve la oportunidad de escuchar mucho a ellos. Y, por ejemplo, el riacho Barranquera, que nace en el Paraná y desagua en el Paraná, la naciente del riacho Barranquera está muy cerca de lo que es el puente Chaco Corrientes. Cuando se hizo el puente, los filetes, que le llaman ellos, del agua, se empezaron a desviar y se empezó a sedimentar lo que era la naciente del riacho Barranquera. Entonces llegó un momento que prácticamente no había... Ahora se debe pasar caminando como está el río, pero en esa época me acuerdo que había bastante agua y había 1 metro, 1,5 metros, solamente podía pasar una lancha o una canoa. Todos los barcos, ahí está el puerto de Barranquera, que tiene su importancia. Además hay una planta de almacenaje de YPF que recibía
combustible en barco y hay una de Shell, creo, y había un frigorífico, estaba Tames, uno que hacía rabio y demás. Todos los barcos tenían que entrar y salir por la desembocadura, porque por la naciente ya no había forma de pasar. Y bueno, en este caso creo que en las ciudades los ríos, los arroyos y eso han tenido mucho que ver la mano del hombre, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Por eso está muy bueno esto de interrelacionarlos. O sea, que todos conozcamos a todos en la medida en que podamos sernos útiles y dar nuestra mejor versión. No útiles respecto de la utilidad que se le puede sacar a una persona, sino fortalecernos y potenciarnos exponencialmente con los talentos. Escuchar a la gente por sobre todas las cosas y escuchar a los que saben. Yo siempre digo, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y de alguna manera es importante que la gente que sabe algo que tiene expertise, como se dice ahora, ponga las fichas en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad. Sí, es fundamental. En general creo que el ser humano, ya por naturaleza o con los tiempos que vivimos, pero nos pasa mucho a los argentinos, no nos escuchamos. Con esto que yo estoy, insisto, con un interés comercial, que es instalar estas plantas de tratamiento, lo noto con gente que se beneficiaría porque vive al lado del curso de agua que se contamina, o porque tiene que llamar todos los meses un camión atmosférico que le venga a desagotar. Claro, es un beneficio de dos puntos. Cuando vos te pones a hablar, hablan con una pasión inusitada. Después se va apagando, y me parece que es porque muchas veces no nos escuchamos, o escuchamos en tiempo real, pero no procesamos lo que escuchamos. A ver, me ha pasado a mí, me pasa y me sigue pasando, y me ha pasado, y me acuerdo que haber discutido cosas que después con el tiempo he dicho, pero qué burro lo que... O sea, pero bueno, es fundamental y es fundamental que cambiemos la mirada que tenemos que tener sobre nuestras ciudades, sobre nuestro país, sobre nuestros recursos. Aquello de que la Argentina es un país que lo tiene todo y que yo, me da la impresión que a veces nos lleva a un callejón donde nos hundimos o no tenemos salida. Por pensar, bueno, acá nos sobra todo. Bueno, no nos sobra nada. Capital humano nos falta. No nos sobra nada. Lo tenemos, solamente lo tenemos que poner en valor. Exacto. Es cuestión de conocernos y siempre digo lo mismo, o sea, no podemos querer o defender lo que no conocemos y en tanto y en cuanto no nos interrelacionemos es muy difícil. Nada grande se hace solo ni en soledad. En la medida en que pensemos con espíritu de cuerpo, ¿no? Como hacen incluso los militares cuando van a hacer una batalla. Espíritu de cuerpo, todos tienen que ir para el mismo lado. Menos querer ver quién... No, hay una cosa que es muy fea, pero... Bueno, sí, digámosla. Vamos a hacer la gran negra Bernacchi. Menos ver quién la tiene más larga, ¿eh? Vamos a hacer la gran negra Bernacchi. Es que a veces trabajar. Es importante hablar así como acabas de hablar. Una porque en la realidad se da así y otra para que todos entiendan. Claro que sí. Para que todos entiendan, porque si empezás a hablar, entre comillas, difícil o coloquialmente de salón, no sirve, políticamente no correcto. Alcanza. A veces putear a alguien, a ver, yo no sé si me habrá escuchado el presidente de Agua Santafesina de lo que dije antes, y tampoco me considero una persona importante donde mi opinión le cause un daño de imagen terrible. Pero si alguien se lo dice debería preocuparse, porque hizo eso. Claro. Estuvo 2 horas en una reunión para que le expliquemos el sistema. Fuimos 3 personas que dedicamos nuestro tiempo. Él también dedicó su tiempo. Y nunca más logré avanzar. Cuando salí de ahí me dijo, cuando estábamos ahí deberíamos hacer una mesa de 3 patas donde participemos nosotros como organismo de contralor y demás. Ustedes, que son los que pueden hacer la planta, y algún empresario desarrollador de un barrio privado, por ejemplo, que aporte el capital y eso. Dice, la mesa de 3 patas es un término que odio, porque suena muy lindo, pero si después no lo llevamos a la práctica, claro. Entonces conseguimos nosotros el desarrollador que estaba dispuesto a sentarse, escuchar y
y nunca más. Quedó la mesa de dos A patas. veces decir una cosa fuerte sobre una situación o sobre una persona, bueno, mirá, yo creo que hay que correr un poco el límite y recurrir a aquello que dijo Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua. Claro que Y sí. le tenés que decir pelotudo a alguien, decíselo. Seguro. A ver si se entiende. Bueno, justamente por eso pasó algo extraño en Rosario y diferente. 1989. La suscripta trabajaba en el diario La Capital en ese entonces. Volvía a hacer una nota para el Instituto Browniano, que tiraban una palma al río para recordar a Guillermo Brown, y veía que el monumento estaba deteriorado. Entonces llegó al diario y le preguntó en La Capital a mi jefe de información general, en ese entonces era Peselato, Luis Peselato, el papá de Raquel Peselato, la esposa de Agustín Rossi. O sea, hay muchas relaciones que tienen que ver con la historia. Y le preguntó, ¿puedo hacer una nota sobre el monumento? Sí, por favor, adelante. Y me puse a trabajar, hice 6 columnas. Yo después supe que hacer que tuviera todo el tiempo y el espacio era que llenara más columnas y entonces otros trabajaban menos, pero bueno, eso no viene al caso. Que decía, ¿qué hacen nuestros legisladores nacionales mientras el altar de la patria se derrumba? Esa nota llegó a Presidencia, estaba Carlos Saúl en ese entonces, llegó a Economía, estaba Cavallo, llegó a Obras Públicas, estaba Dromi, y recién ahí se empezaron a dar cuenta que Rosario existía, que el monumento estaba, y recién a partir de ahí, en 1990, se lo declaró Monumento Histórico y Nacional. ¿Ustedes pueden creer que desde 1957, que se inauguró el monumento el 20 de junio, hasta 1990 a nadie se le haya ocurrido? Fue una pequeña nota en un diario importante, el Decano de la Prensa Argentina, pero sirvió para algo. O sea, yo creo que si uno patea el avispero a veces mueve cosas. No tengo ninguna duda. Por ahí me da bronca que muchos se muevan o se preocupen por temor a la opinión pública o a la pérdida de votos que a la conciencia que hay que tener para declarar monumento histórico al monumento de la bandera. Pero bienvenido sea. Y ahí es donde muchas veces he razonado cuánto ha perdido Rosario en este caso cuando determinadas empresas o medios han dejado de pertenecer a los rosarinos. Así es. O sea, que la capital no sea de los Lagos o de una familia rosarina es una pérdida muy grande para Rosario, que no la hemos valorado en su momento y a lo mejor tampoco la estamos calibrando hoy. Que Canal 5 no sea más el canal de Rosario. Que Canal 5 no es más el canal de Rosario. Que haya perdido 2 pelotas en el camino, eran 5 pelotas y ahora son 3, la de Telefe. Entonces, eso, y también podemos aplicarlo al entramado industrial. En la década del 50-60 hubo una movida muy importante de emprendedores industriales. Mi padre fue uno de ellos. Empresas que llegan, bueno, la empresa que creó mi padre hoy es de una multinacional del acero, o sea que el proyecto industrial debe haber sido bueno. Y como eso, tantas otras, podemos hablar, yo conozco un poco más el tema del hierro porque esa era una metalúrgica, pasó con Cipar en Pérez, que pertenece a un grupo brasilero, sí, creo, digamos, tantas empresas, Cura, que estaba en Granadero Baigorria, que era una acería, que mucha gente se ha olvidado de eso, y tantas otras que se han ido perdiendo. El hecho de haber perdido de la mano de empresas que estaban donde las decisiones se tomaban en la ciudad, entonces era gente de importancia, de peso en la sociedad, y podía decir esto no me gusta, y promover, y lo recibía el intendente y lo recibía el gobernador. Hemos perdido mucho con esa pérdida, valga la redundancia, de la titularidad de las empresas. Muchas veces escuchamos que se vende una empresa y como no tenemos acciones ni nada que ver en esa empresa, no se vendió. Y nos provocó de a poco un daño muy grande. El efecto mariposa, sin duda. A mí me gustaría, ya que vengo en representación un poquito de lo que sea cultura, y si hablamos de recuperación, que vuelva la cultura a los barrios. Que vuelva la cultura a los barrios y que vuelva, mi querida Erika, al programa próximamente y muy rápidamente, donde vamos a desarrollar todo ese tema definitivamente, porque se nos acabó el tiempo. Son los 120 minutos más rápidos de la radiofonía rosarina. Bueno. Ni se sienten.
¿Estuvieron a gusto? Empecemos por ahí. Completamente. Bueno, me alegro. Ahora me va a empezar a sonar el teléfono por las críticas familiares de que hablé mucho. No, por favor, Sí, al contrario, no, vas yo a lo ver que felicito a la cuando familia. La debo felicito. tener algún WhatsApp, pero eso quiere decir que la pasé estupendamente. Nos vamos hasta mañana a las 8 en la mañana de Rosa Río, de la A a la Z, un rosario de emociones. Muchas gracias, Héctor Brunet. Muchas gracias, Erika Navarro. Gracias a vos por, Igualmente, gracias a vos. por haberme invitado, supongo que ella también la habrá pasado muy bien y aparte, bueno, fantástico lo que contó que hace con los geriátricos y eso, una tarea muy, muy, muy importante. Y falta el trabajo con los adolescentes. Sí, la sí. música, que los chicos a pulmón lo hacen y si queremos, esto es una invasión cultural, entonces tenemos que invadir con cultura a los chicos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Felicitaciones a los dos y gracias por haber venido. Bueno. Hasta mañana y gracias, Juan Albornoz.